UNAD del programa de regencia de farmacia. Estoy viendo la materia bioquímica. Mi tutora es Deyanira Restrepo. El código es 201103 y el número de grupo es 136. Y el tema son las rutas metabólicas, las cuales debemos explicar. Primero que todo para las rutas metabólicas, vamos a explicar la clasificación de tipo de proceso metabólico. Fase oxidativa. Hay dos fases, se clasifican dos, en la fase oxidativa y en la fase no oxidativa. En la fase oxidativa está la deshidrogenación. En esta fase la glucosa 6-fosfato se oxida produciendo dióxido de carbono y generando dos moléculas de NADPH, que quiere decir también conocida como la nicotiamida, adenina y dinucleótido fosfato. La enzima clave de esta etapa es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la fase 2 está la fase no oxidativa, la interconversión de pentosas y hexosas. En esta fase, los productos de la fase oxidativa se utilizan para la síntesis y conversión de pentosas, como las ribosomas 5-fosfato, y hexosas, como la glucosa 6-fosfato. Intervienen diversas encías y se producen intermediarios importantes para la biosíntesis de nucleótidos y aminoácidos. Aquí vamos a explicar la cantidad de reacciones que la componen la ruta de metabolismo. La fase oxidativa. En la fase oxidativa estamos la glucosa 6-fosfatos, la deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato se oxida produciendo dióxido de carbono y degeneración del NADPH. En la fosfogluconato deshidrogenasa, el 6-fosfogluconato se oxida liberando dióxido de carbono y generación dióxido del NADPH. La lactosa del 6-fosfato fosfogluconato se convierte en una lactosa. En la fase 2 no oxidativa, 5-fosfato, la isomerización, la lactona se convierte en el ribosoma 5-fosfato mediante una serie de isomerizaciones. En la epimerización, la ribosa 5-fosfato se convierte en la cisulosa 5-fosfato. La isomeración, la transaldolización, cisulosa 5-fosfato se convierte en el ribosoma 5-fosfato y se generan dos moléculas de gliceraldeíno 3-fosfato. En la traquetosación se lleva a cabo una transferencia de unidades de dos carbonos desde cisulosa 5-fosfato hasta la gliceraldeíno 3-fosfato, generando fructosa 6 y eritasa 4-fosfato. En la transalodización, eritasa 4-fosfato combina con gliceraldeíno 3-fosfato de pseudolactosa 7-fosfato y gliceraldeíno de 3-fosfato. Vamos a ver las enzimas participantes en el metabolismo. Está la oxidación de la glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cataliza la conversión de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolato, reduciendo simultáneamente a la enzima, la NADP y al NADPH. La isomeración, la fosfogluconolactosa se convierte en la 6-fosfogluconolactosa en 6-fosfogluconato. Descarbolización y deshidratación. Está la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, canaliza la descarbonización oxidativa del 6-fosfogluconato, generando la ribosa 6-fosfato y reduciendo el NADP a NADPH. Epimerización, ribulosa 5-fosfatos epimeriza. Se convierte la ribulosa 5-fosfato en silulosa fosfato. Isomerización y transaldolización. Transaladosa transfiere un fragmento de 3 carbonos desde la
desoxidulosa 5-fosfato a la ribosoma de 5-fosfato formando el cetoetulosa 7 y gliceraldehído 3-fosfato. Transelodatina, transelotalación, transcetolosa transfiere un fragmento de 2 carbones desde la cetoetulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato formando eritrosa 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Coenzimas participantes. En la vía de las pentosas fosfato, la coenzima principal que participa es el NADPH, que quiere decir la nicotinamina, adenina, nucleotido y fosfato. Este actúa como aceptor de electrones en las reacciones de oxidación que ocurre de esta vía y se reduce en el NADPH durante el proceso. 5 puntos de la regulación de la ruta metabólica. La vía de las pentosas fosfatos es regulado por varios puntos de control para garantizar que la producción de NADPH y los ribosomas fosfatos se ajusten a las necesidades celulares. El primero es la retrohibridación por el NADPH. El segundo, la concentración de sustratos. El tercero, la regulación alostérica. El cuarto, actividad de la transaldolosa. El 5, la regulación por intermediarios metabólicos. El sexto, comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico. Síntesis del colesterol. La clasificación del tipo de proceso metabólico que se clasifica como anabólico, lo que significa que es una vía bioquímica que se construye moléculas más complejas a partir de las moléculas más simples. En este caso, el colesterol se sintetiza a partir de los precursores más simples como el acetil. Síntesis del colesterol. Cantidad de reacciones que se componen en la ruta. Formación del mevalоnato. Conversión del mevalоnato a pirofosfato de isopetenillo. 3. Síntesis de general pirofosfato y farnesil pirofosfato. Cuarto, síntesis del escualeno. Quinto, conversión de escualeno a lanostero. Sexto, conversión del nanostero al colesterol. Regulación de la síntesis del colesterol. Ahora vamos a ver las enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función. Se menciona algunas de las enzimas claves de la síntesis del colesterol junto con su clasificación según su función. Bueno, primero tenemos al HMG, la reductosa 3-hidroximetilglutaril reductosa. La clasificación de esta enzima es una reductasa. Función: cataliza la reducción de las 3-hidroxi 3-metilglutaril al mevalоnato, un paso crucial en la enzima clave y es el sitio de acción de varios medicamentos y polimerantes que se utilizan para reducir la sangre. 2. Está el acetiltransferasa. Clasificación: esta enzima es una transferasa. Su función es cataliza la condensación de 2 moléculas de acetil para formar el acetosil. 3. Mevalоnato quinasa. Clasificación: la quinasa. Función: cataliza la fosforilación del mevalоnato de 5-fosfato. 4. Mevalоnato disfosfato quinasa. Clasificación: quinasa. Función: cataliza la fosforilación del mevalоnato 5-fosfato. Mevalоnato disfosfato. 5. Farnesil pirofosfato sintasa. Clasificación: transferasa. Función: cataliza la conversión de 2 moléculas de mevalоnato disfosfato de una molécula de escualeno en la síntesis de esteroides. 6. Escualanato exposidona. Clasificación: oxidorrenolactosa. Función: cataliza la exposidación de escualeno para formar un óxido de escualeno, un paso importante en la síntesis. Coenzimas participantes. Está la coenzima A. Función: actúa como un portador de grupos acetil en la condensación de 2 moléculas de acetil.
catalizada por enzimas acetil-CoAcetiltransferasa. Es la NADPH, que es la nicotina, adenina, dinucleótido fosfato reducido. Función: servir como donante de electrones y protones de reacciones de reducción como aquellas catalizadas por el HMG, redactada durante la conversión del HMG a methioninato. FAD, que significa flavin adenina dinucleótido. Su función: algunas enzimas de la ruta de methioninato, especialmente en aquellas involucradas en la síntesis del esteroide, utilizan este FAD como factor. El ATP, que es el adenosín trifosfato, se utiliza para diversas reacciones de fosforilación para proporcionar energía necesaria para cientos pasos de síntesis de colesterol. 5 puntos de la regulación de la ruta metabólica. Está el HMG, redactadas, regulación de la actividad de la HMG reductosa, está altamente regulada en el paso limitante a la síntesis del colesterol. La fosforilación del HMG reductasa, su función está regulada a la fosforilación inicia enzimas, mientras que la desfosforilación la activa. Transcripción de genes. La regulación de la síntesis del colesterol también está regulada a nivel de la transcripción genética. La degradación del HMG reductosa. La regulación de la ubiquitinación y la degradación del HMG reductosa también son mecanismos de regulación. Comportamientos celular, donde se realizan procesos metabólicos. La síntesis del colesterol ocurre principalmente en el retículo endoplasmático de las células eucariotas. A partir del retículo endoplasmático rugoso, con ribosomas asociados, es el sitio donde se sintetizan muchas de las proteínas, lípidos, incluidos el colesterol. Biosíntesis de aminoácidos. Se realizan en 3 fases. Primera fase de Chicamato. La biosíntesis de aminoácidos aromáticos comienzan con la fase de Chiquimato. En esta etapa, el fosfoneolpiruvato y el eritrosa, 4 fosfatos, se combinan para formar el compuesto 7 carbonos llamado 3-dehidroquinato. 2. Fase del precursor. El 3-dehidroquinato se convierte en chorismato, que es un compuesto central en la biosíntesis de varios metabolitos. 3. Rutas finales. Después de la información del chismoreato, las vías divergentes para dar un lugar a la síntesis de aminoácidos específicos, aquí en donde se proponen los pasos finales para la síntesis de la fenilalidad, tirosina y triptófano. La fenilalina y tirosina, el chirismoto, se convierte en precursores específicos de la fenilalanina y tirosina a través de enzimas adicionales. El tirófano, la ruta final para la síntesis del triptófano, implica varios y es más compleja que las rutas de la fenilalanina y tirosina. Enzimas participantes con su clasificación. La enzima 1, deshidroquinasa, también conocida como 3-deshidroquinasa, su clasificación es transferosa o liasa. Cataliza la transferencia de grupos funcionales a la ruptura de enlaces. La enzima 2, que es Chiquimato deshidrogenasa, la clasificación de esta es oxirreductosa, cataliza reacciones de oxidación y reducción. La enzima 3, chismato sintasa, clasificación transferasa, cataliza la transferencia de grupos funcionales. Enzima 4, la fenilalanina hidroxilasa, para la síntesis de tirosina. Esta enzima actúa sobre la